Muy bien, vamos a tener una lectura bíblica también en el Salmo 19, para que busquen sus Biblias y tengamos una lectura bíblica. Le vamos a pedir a Pamela que nos lleve en esta lectura. Por favor, Pamela, si puede llevarnos la lectura de Salmo 19 del 1 al 7. Salmo 19 del 1 al 7. Le damos la bienvenida a Marcos Albornoz, me imagino que está con Luna ahí, por lo menos en la foto. Hola, hola Marco, bendiciones. Hola Luna, ahí está Luna, ¿eh? Ya. Le damos la bienvenida también a Alberto. Bienvenido Alberto. Y nos estamos integrando de a Hola, poquito. hola, Hola Alberto, bendiciones. bendiciones. Bienvenido. Muy bien. Entonces, Pamela nos lleva en la lectura del Salmo 19 del 1 al 7. Nos dice la versión que lee y lee, por favor. Amén. Tengo la Dios habla hoy Ok. y acá dice la gloria de Dios en la creación. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se los cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, el tema va por toda la tierra y hasta el último rincón del mundo, hasta donde el sol tiene su hogar. Y el sol comienza alegre a recorrer su camino como un atleta, como un novio que sale de la habitación nupcial. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Amén. Amén. Hermosa palabra, hermoso salmo, tremendo salmo. Hacemos la conexión con Romanos. ¿Se acuerda la lectura de Romanos de la clase pasada? Romanos 1, 19, 21, si no me equivoco. Hacemos la correlación y nos damos cuenta que estamos hablando de un Dios que se revela. Le damos la bienvenida a Samuel, a Marilita. Bienvenidas. Gusto de verles. Eh, si se dan cuenta, estamos haciendo también una, una retroalimentación a partir de la lectio divina, de la palabra del Señor en el curso. Tiene mucha relación con lo que, con lo que estamos exponiendo y lo que vamos a exponer durante este curso de religiones comparadas. ¿Ya? Entonces, me gustó mucho la versión Dios habla hoy. Está hermosa, hermosa. ¿Ya? Voy a leerle yo la traducción Biblia de Jerusalén, pero la versión de habla hoy está muy hermosa, en realidad está, me gustó mucho. Bienvenida Alexandra, bendiciones, bienvenida. Ok, bien. La traducción Biblia de Jerusalén dice así, estamos leyendo el Salmo 19, ¿ya? A partir del Salmo 19 tenemos que reflexionar, a partir del Salmo 19 vamos a ver, nuestra clase de hoy va a ser como el hilo conductor, para que ustedes
vayamos tomando nota también de los versos bíblicos que ocupamos, porque los versos bíblicos que ocupamos tienen directa relación con los temas. Así lo hicimos en Historia de la Iglesia, recuerdan, así lo hemos hecho en otras oportunidades, que la idea es eh, que vaya complementando la clase, cada clase. Salmo 19, del 1 en adelante, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos, el día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia. Todo es, fíjese, todo es revelación, todo es comunicación, todo es muestra de cómo Dios se revela al hombre, al humano, a la creación, a, los, a los creados, sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse. Por toda la tierra resuena su proclama. Mire qué hermoso. Sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama, por todos los confines del orbe sus palabras. En lo alto para el sol plantó una tienda, y él, como esposo que sale de su alcoba, se recrea como atleta corriendo su carrera. Tiene su salida en un extremo del cielo, y su órbita alcanza al otro extremo, sin que haya nada que se escape a su ardor. El contexto entonces tiene que ver en cómo Dios se muestra a la humanidad, en cómo Dios se muestra a lo humano, cómo Dios se revela, anuncia, anuncia su mensaje por medio de sus obras, por medio de su creación, por medio de esta gran misericordia, de esta gran compasión que tiene del hombre y que tiene de la mujer, no desde hoy, no desde ayer, sino que desde siempre, desde siempre. Su misericordia es eterna, es de la eternidad hasta la eternidad. Damos gracias al Señor por esa maravilla, ¿ya? Muy bien, voy a proyectar entonces. Vamos a proyectar. Ya habíamos visto esto, lo paso. Hablamos de creación, hablamos de mundo, hablamos de libros, hablamos de libros, y aquí estamos, aquí estamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Este es Reina Valera, si no me equivoco, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría, dice. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. En toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Muy bien. Antes de dar algunas instrucciones respecto del curso, quiero que observemos este mapa mundi. Quiero que nos detengamos un poquito a observar, a contemplar, ¿ya? Este mapa lo pueden encontrar en internet, ¿ya? Ustedes lo pueden encontrar en internet y conocer un poco un mapa mirado desde el punto de vista de la religión, ¿ya? En vista general, para que vean aquí, por ejemplo,
América Latina, por ejemplo. América Latina está marcada preponderantemente, ¿no? Preponderantemente por, por la Iglesia Católica, desde la conquista en adelante, desde la conquista. Después tenemos América, América del Norte, Estados Unidos, Estados Unidos lo tenemos que está marcado por el protestantismo. Tenemos que entenderlo como algo, como un punto de vista general, ¿ya? Un punto de vista general. No, no, ya vamos a ver, vamos a verlo un poco más específico, pero aquí solamente para tener una idea de cómo se distribuye el mundo de manera eh, preponderantemente desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, si ustedes observan África, todo el continente africano, ustedes se darán cuenta aquí que el sunismo, el chiismo, ya eh, está marcado con verde aquí, ¿ves? Ya sabemos aquí el color violeta viene siendo Iglesia Católica, Pastor, disculpe, ¿el sunismo sí, vendría a ser el Islam? claro, claro Ya. que sí. Está dividido en dos grandes eh, fragmentos del Islam. Pastor, Mire y la India. esos países que tienen como franjitas, Quiere señalar es la como que está mixtura. dividido entre dos Sí, religiones. exacto. Esa es la mixtura, ¿ya? Están divididos por las religiones. Fíjense en Rusia. Rusia y algunos países que fueron parte de la URSS hasta la caída, hasta la desintegración de la URSS. Esto es la iglesia ortodoxa, ¿cierto? El cristianismo también es cristianismo, pero un cristianismo ortodoxo. Ustedes saben que el cristianismo ortodoxo tuvo su gran división, uno de los primeros cismas religiosos fue el cristianismo ortodoxo. En el 1054, si no me equivoco, 1054. Fue uno de los primeros grandes sigmas de la Iglesia Católica con, con el cristianismo ortodoxo. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la India. Si ustedes se dan cuenta, la India está preponderantemente por el hinduismo, que es una de las religiones que vamos a estudiar. Acá, las Coreas, por ejemplo, están marcadas con el budismo. China está marcada, según este mapa, está marcada por el ateísmo. Parece que el color que indica es como ateísmo. ¿Ya? Muy bien, quería mostrarle un poco este mapa para que tuviéramos una visión general de las religiones. Fíjese que el mundo no vive sin una cosmovisión religiosa. En todo el mundo tenemos una religión preponderante, ¿ya? Por ejemplo, acá, yo apunto con mi cursor, no sé si se ve el cursor allá, sí, se ve. Si ustedes se dan cuenta, lo tengo puesto ahí esto es Inglaterra, ¿cierto?
Inglaterra, en azul, y ustedes saben que desde Inglaterra a Norteamérica, ¿cierto? En el Mayflower. Muy bien. España, Portugal, ¿cierto? En América, hasta México, diríamos. Así se ve, así se debería ver eh, el mundo desde la perspectiva religiosa. Aquí tengo algunas cantidades para mostrarles. Esta es como una visión general, porque después vamos a recorrer las, las religiones, pero aquí es solamente para tener unos datos aproximados, ¿ya? Estos son datos aproximados nomás para ir introduciéndonos en en nuestra asignatura. Si ustedes se dan cuenta, el cristianismo debería tener unos 2,3 mil millones de personas en el mundo. El Islam está por debajo, por muy poco, con 1,9 mil millones. ¿Ya? Ahí, si ustedes pueden ver, hay algunos países que son representativos de eso, de esa religión. Solamente, solamente algunos países. Pastor, Sí, Lina, ahí dentro del cristianismo están incluyendo a los católicos, ¿cierto? Y a los claro, ortodoxos. claro, de todas maneras, claro que sí. Gracias. En el cristianismo se incluye, aquí en términos generales, se incluye cristianismo ortodoxo, cristianismo católico, protestantismo, religiones evangélicas, pentecostales. Están, es un, es un, es un marco general de, del cristianismo, ¿ya? Gracias, pastor. Igual que en el Islam existe existe una, una, una religión tradicional del Islam, y desde el Islam nacen movimientos disidentes del Islam. Lo mismo que pasa con el catolicismo. Uno tiene que entender esto. El catolicismo es como la religión preponderante del cristianismo, y desde el catolicismo empiezan a nacer movimientos disidentes al catolicismo, que con el tiempo se van haciendo, que se hicieron después denominaciones. Y esas denominaciones, y esas denominaciones tuvieron también cismas, microcismas, que empezaron a salir otros movimientos de las mismas iglesias, así como salió de la iglesia católica, así también salieron de las iglesias protestantes, y de la iglesia protestante salieron de las iglesias eh, pentecostales, y de los pentecostales siguen saliendo otros movimientos, y así, ¿ya? Pero aquí está considerado un número total, ¿ya? Lo mismo el Islam. El hinduismo, con 1,2 mil millones, ¿cierto? Ya sabemos, Nepal, India, Nepal, Bangladesh, Indonesia, países con más hinduismo dentro de sus habitantes. Luego fíjese que baja drásticamente el budismo, con 520 millones de personas que adhieren a el budismo. A este tipo de religiones se le llama, un libro lo llamó, a ver si lo encuentro aquí. El budismo no tiene dioses, ¿verdad? Por eso es aceptado en China ateo. Perdón. Es que el budismo no tiene dioses, por eso es que es aceptado en China, como una filosofía más que nada. Sí, bueno, lo vamos a ver también, porque ahí podrían haber algunas, eh, eh, digamos, cómo lo vamos a interpretar. Pero tienes razón. Hay un libro que de muchos años, este libro también me parece que está en el driver.
Y si no está, se los voy a enviar porque es un libro, un clásico libro eh, de la editorial Mundo Hispano que se llama Las religiones vivas. ¿Ya? Fíjese que tengo ahí en- en un logo del, parece que del Mundial del 94, aparece ahí, aparece, ¿eh? Lo pegué ahí. Ya. Este libro, este libro de Mundo Hispano no está, no lo he visto reeditado, pero está en PDF. Está en PDF y es un libro bastante bueno. Es de religiones comparadas. El autor es Roberto Ernesto Hume. ¿Ya? Ahí está el autor. Y está en PDF. Yo lo encontré en PDF. No sé si se habrá puesto en el driver. Revisen el driver porque en el driver hay varios libros que, que nuestra secretaria puso ahí y como literatura como literatura complementaria. No sé si está este, pero si no está, lo pueden buscar en el Google y lo envían al WhatsApp, ¿ya? Y si no lo encuentran, yo lo tengo y se los puedo enviar, ¿ok? Pero es muy buen texto, para conocer religiones comparadas y el título me llama mucho la atención. El título se llama Las religiones vivas, así se llama, las religiones vivas. Muy bien. Después tenemos las religiones chinas, el confucianismo o confucianismo, con 400 millones en China, Taiwán, Singapur, etcétera, donde más predomina el confucianismo. El, el sikhismo, con 30 millones, también en India, Pakistán, algo en Reino Unido, algo en Canadá, también se practica en Occidente, si ustedes se dan cuenta. El judaísmo con 14 millones, Israel, Estados Unidos, Francia, Canadá, los países occidentales. La fe Bahá'í con 8 millones, no deja de ser considerable, con 8 millones en distintos países. En Chile, si ustedes averiguan, en Chile hay una especie de templo hermoso en Las Condes de fe Bahá'í, ¿ya? El jainismo con 4,5 millones, India, Estados Unidos, y el shintoísmo con 3 millones en Japón. Es una visión general. Solamente estamos introduciendo la clase a, a las religiones comparadas para que nos vayamos haciendo una idea general y vamos a ir de lo general a lo específico. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos entonces una mirada. Ahí tenemos una mirada primero, una mirada visual. Esa es una mirada visual, ¿cierto? De las religiones predominantes en el mundo, una mirada visual desde el mapa mundi. Ahora una mirada visual con números para hacernos una idea. Estamos introduciendo conocimiento, estamos actualizando conocimiento en relación a las religiones del mundo. ¿Ya? Aquí en Lina tenemos un poquito algo más específico entre católicos y protestantes o evangélicos. ¿Ya? Por ejemplo, esta estadística muestra América del Norte, porque lo separé por continente. Entonces tenemos católicos en América del Norte, unos 70, 70 millones, un 23%, evangélicos o protestantes, 30 millones, con un 9%. Son aproximados, ya puede ser más, sin duda. América del Sur, 50%,
a un 7%. También sabemos que más podríamos estar en el 12%. Lo que pasa es que hay países que son mucho más católicos y otros más protestantes. Por ejemplo, México es muy católico, no, el protestantismo ha crecido muy lentamente. En cambio, en otros países de Sudamérica ha crecido un poquito más. En Chile incluso ha bajado. Entonces, ahí el dato es aproximado. En Europa, ahí tenemos un 39%, un 3%. En África, un 19%, un 8%, en Asia un 3%, un 3%, en Oceanía un 25% y un 12%, respectivamente. Hay estudios o hay estadísticas hoy día, en el hoy actual, se dice que en China está creciendo mucho las iglesias evangélicas. Hay un emerger de evangélicos en China y también vi hace poco unos videos eh, en España también. Hay un incremento, En ¿ya? Irán también me parece. En Irán no he sabido, pero si tienes el O s- dato, ahí nos ayudas. mm, Este nos sirve para ir actualizando también nuestras propias, lo que nosotros vayamos conociendo, o sus inquietudes también a lo mejor están averiguando, entonces nos pueden apoyarnos en la clase en este tema. Ya, entonces ya tenemos tres miradas. Aquí tenemos otra mirada, otra mirada. Recuerden que lo que estamos haciendo un poco es eh, eh, teniendo algunos datos generales para ir aproximándonos a esta realidad de las religiones comparadas. Por ejemplo, el hinduismo tiene aproximadamente, eh, tiene aproximadamente 3.500 años de historia, ¿ya? Desde el Valle del Indo, ¿cierto? En Pakistán, actual Pakistán, nace esta fe del hinduismo. El judaísmo tiene aproximadamente 2.000 años de historia en tierra de Israel, en Canaán, ¿cierto? El budismo del siglo VI antes de Cristo, en la India. El confucianismo o confucianismo del siglo VI antes de Cristo, en China. El taoísmo, 500 años antes de Cristo, también en China. El cristianismo, siglo I, en Palestina, en Israel. El Islam, siglo VII después de Cristo, en Arabia Saudita. El sijismo, en el siglo XV después de Cristo, en Punjab, actual India y Pakistán, el siglo XV después de Cristo. El bajaísmo, siglo XIX, que es un movimiento actual, un movimiento contemporáneo, un movimiento de hace poquito, siglo XIX, en Persia, en Irán. Y el jainismo, hace 500 años antes de Cristo, en la India. ¿Ya? Ahí tenemos otra mirada, para que Pastor, vayamos, ¿sí? disculpa. Entonces, esta gráfica nos podría pues indicar que el judaísmo es la más antigua y eso estaría como acorde también, por lo menos desde la misma Biblia, sí, que nos está hablando de la creación de todo, del mundo. Está, pues no sé si eso es como lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo esta diapositiva. Eh, a ver, ya vamos a entrar ustedes, bueno, ya les voy a decir eso, pero uno pudiera decir aquello, pero este es como una fecha aproximada.
eh, es una fecha de donde se cuenta, por ejemplo, la historia de Abraham, ¿cierto? Porque Abraham más o menos se saca la cuenta, ¿cierto? Que pudiera ser más o menos entre el 2000 antes de Cristo. Pero nosotros cuando hemos estudiado, sabemos que la construcción o toda esta historia es una tradición oral que fue, que fue escrita en el siglo noveno antes de Cristo, décimo antes de Cristo. Entonces, eso atrasa un poco más incluso la, la, la historia del judaísmo. ¿Ya? Por eso que le ponemos una fecha aproximada. Las religiones más antiguas vamos a leer un capítulo en relación a eso para poder ver cómo es que llegamos a esto, porque esto es como, digámoslo de esta manera, esto es como las religiones modernas, vamos a ponerlo en ese tópico. Es como que aquí las religiones empiezan a tener un sentido moderno de la historia, porque hay religiones que son premodernas, son antes que estas, antes de que estas que están instituidas. Eso lo vamos a ver, ustedes van a tener oportunidad de leer respecto de aquello. Pero aquí uno pudiera ver fechas aproximadas eh, de esto, nosotros como creyentes, como cristianos, conocemos un poco más la religión del judaísmo y conocemos un poco más el propio cristianismo. Se nos complica y para eso estamos en esta clase, porque lo que necesitamos es conocer más también de las otras religiones, ¿ya? Así que vamos a dejarlo ahí entre paréntesis, vamos a dejar entre paréntesis eh, eh, cuál pudiera ser de estas religiones la más antigua, ¿ya? La vamos a dejar entre paréntesis mientras, como estamos recién iniciando, Pastor, lo dejaríamos entre paréntesis, pastor, ¿sí? ¿Quién me habla? perdón que lo Pamela. interrumpa, perdón, una consulta. Acá estamos viendo también, por ejemplo, como dice usted, las que como que tenemos más conocimiento, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso del judaísmo, eh, hay una relación, por lo menos hasta donde he leído yo, con lo que es la religión sumeria, con lo que es la religión sumeria. Tiene mucho que ver, de hecho, hay un Noé sumerio, hay también el árbol del bien y del mal, entonces, que es mucho más antigua. Entonces, acá, como dice usted, estoy entendiendo que no tiene que ver mucho con esas culturas que surgieron, por ejemplo, eh, en Mesopotamia o en esa zona, con la fértil media luna que se le conoce, ¿no es cierto? Sino que tiene que Claro, ver Es con que el Abraham desarrollo igual o la extensión es como de por de ahí esta de religión, porque, Mesopotamia. claro, nacieron ahí y hasta donde yo he leído, claro, el judaísmo tiene mucha similitud con lo que, de hecho hay, como le digo, hay un relato también de un diluvio, hay claro. un relato de un Edén también en lo que es la religión sumeria. Muy bien. Justamente por eso es que estoy diciendo que lo vamos a dejar entre paréntesis. Vamos a dejar entre paréntesis porque estas son religiones desarrolladas, ya religiones, por eso les ponía en términos entre comillas, modernas, porque antes de esto, hay religiones como dice Pamela, por ejemplo, de culturas que son anteriores. Hay culturas que son anteriores y nosotros tenemos que un poco revisar eso. Lo vamos a hacer, ¿ya? Eh, por ejemplo, Egipto. Ustedes saben que Egipto es la primera potencia mundial del mundo.
no sé si se lo he conversado en alguna otra clase. Egipto es la primera potencia mundial del mundo, si lo queremos llamar en palabras de hoy, ¿ya? El primer imperio mundial es Egipto. Egipto es el imperio que, que subsume, que, que toma las culturas que están a su alrededor, toma las religiones que están a su alrededor, las, las toma y las hace, digámoslo de esta forma, las hace suyas y entonces realiza una gran cultura, una gran cultura. Estamos hablando por lo menos de 3.800, probablemente 4.000 años atrás. ¿Ya? Entonces, de ahí, de Egipto, es el que Egipto como tierra semita nutre, nutre a los pueblos, nutre a todo lo que está a su alrededor y de Egipto y de África se expande lo que eh, en cultura, en religión, en escritura, en todo lo que se refiere a su cultura. Y entonces aquí nosotros estamos viendo religiones ya que han sido desarrolladas y eh, han sido expansivas en sus propios territorios, pero que vienen de una cultura anterior. Pero eso lo vamos a ver con el tiempo, con el pasar de las clases, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos otra mirada. Aquí ya un poquito más completo, un poquito más completa la mirada. Tenemos a un fundador, si es que tiene fundador, tenemos una especie de fecha de inicio, tenemos el país de origen, tenemos algunas deidades, tenemos algunos libros sagrados. ¿Ya? Quiero que me comprendan lo que estoy tratando de hacer. Esto nosotros vamos a ir trabajando de lo general a lo específico. Ahora solamente estoy dando un pantallazo nomás, para que ustedes vean más o menos qué es lo que vamos a ir viendo en todo este trayecto de la asignatura. Esto es solamente una mirada general. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una religión, tenemos un fundador, tenemos una fecha posible de inicio, tenemos un país de origen o un pueblo de origen, tenemos tenemos deidades y tenemos libros sagrados. De lo que se compone una religión. Los datos más básicos de una religión se compone de seis, de estos seis puntos o seis criterios para estudiar, para conocer las religiones. Solo son algunos criterios para conocer, para tener un saber de alguna religión en específico. Entonces, aquí usted se puede dar cuenta, mirado desde las religiones comparadas, fíjese, aquí estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Justamente estamos haciendo eso, estamos comparando las religiones desde el hinduismo, el jainismo, hasta una de las religiones eh, más cercanas a nuestro tiempo, en este caso ahí vendría siendo el sijismo,
el sijismo, y de las religiones monoteístas, el Islam, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, tenemos una religión, tenemos un fundador, tenemos una fecha de inicio aproximada, tenemos una ciudad de origen, ocurre en el contexto histórico. Aquí uno va a tener que aprender el contexto, ¿cierto? En que se dan estas religiones. Hay deidades, no todas son monoteístas, eh, todas pudieran tener un Dios supremo, y, y tienen, y la mayoría de ellas, por lo menos aquí las religiones vivas, tienen libros sagrados, libros sagrados. Todo esto después lo vamos vamos a estudiarlo de manera ya más específica. Muy bien, quería mostrarle un poquito una vista panorámica que ustedes ya más o menos eh, vayamos tomando conciencia de lo que el curso es y de lo que pretende ser, para que vayamos también ir modificando, ir abriendo nuestra mente de alguna manera para, para poder comprender esta asignatura mirada teniendo una mirada más amplia, ¿ya? Quiero que le tomen foto a esta lámina, porque de aquí depende su aprobación de la asignatura. Ya quiero explicar esto porque eh, va a ser, he pensado en que no sea difícil, sino que sea una asignatura que guste, sea una asignatura que disfrutemos todos, y sea una asignatura que nos deje aprendizajes, pero que no sea una asignatura que nos, nos, eh, ustedes se sientan eh, muy atareados. No quiero que se sientan muy atareados. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos 3 trabajos en el semestre. Por eso yo necesito que esto quede claro para que ustedes se organicen y me hagan las preguntas que tengan que hacer para poder hacer este trabajo. Entonces, lo primero que van a hacer es, ahí, si ustedes se dan cuenta, ese es un video que tenemos que ver. Es, a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto o ha visto la serie de Morgan Freeman, En búsqueda de Dios, o la historia de Dios de Morgan Freeman, y uno de los capítulos se llama El Mal, ¿ya? El Mal, de Morgan Freeman, en la historia de Dios. Es un video como de 50 minutos, ¿ya? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a trabajar 2 páginas. En la primera página, ¿qué van a hacer? Van a describir el video. ¿De qué trata el video? Solo eso. Primera página, ¿ya? Primera página. Describir el video. Y en la segunda página van a reflexionar sobre el video. Y esa reflexión tiene que ser enteramente suya, ¿ya? Enteramente suya. Yo no sé si se han dado cuenta, pero yo no evalúo reflexiones si son ortodoxas. Si la reflexión es ortodoxa o se apega a una línea de pensamiento. No, no, no.
Yo evalúo reflexiones que sean suyas. Y si piensa distinto, y si piensa de forma disidente, o si piensa mejor, está bien. Me interesa conocer su opinión. Si es crítico, bien, qué bueno que es crítico, ¿ya? Pero que sea suya, eso es muy importante, que sea suya. Por lo tanto, esta metodología va a ser eh, para los tres deberes, ¿ya? Primera página, descripción; segunda página, reflexión. N- Ojalá no se pasen de 2 páginas. Ojalá no se pasen de 2 páginas. Sean bien sintetizados en elaborar la reflexión y en elaborar la descripción. ¿Listo? Entonces, el primer trabajo, le vamos a poner fecha para que lo dejemos al tiro claro. Estamos en agosto. Estamos a 20. Tengo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. En la, ¿Qué les parece si le doy fecha hasta el 14 de septiembre? 14 de septiembre es domingo. 14 de septiembre hasta las 12 de la noche, hasta las 24 horas. El primer trabajo, la presentación del primer trabajo, que es descripción y reflexión. Eso no, descripción y reflexión. Una buena descripción y una buena reflexión sobre el primer video. O sea, aquí van a tener que ver el video, sentarse a ver el video ir tomando apuntes de qué trata el video, porque el video trata de varios temas. Primero pasa por un tema, después pasa por otro tema, primero pasa por una religión, después pasa por otra religión y después pasa por otra religión, etcétera, etcétera. Y usted tiene que ir marcando los tiempos del video. Y después usted hace una reflexión. El segundo trabajo es del libro de Hans Küng, que se llama En busca de nuestras huellas, capítulo 1. El capítulo se llama Religiones tribales. Este es el segundo trabajo. Lo mismo, lo mismo. 2 páginas. 2 páginas. Primera página, descripción; segunda página, reflexión. ¿Listo? El libro se los envié al WhatsApp, ya lo tienen. Ya. Si el primer trabajo lo terminamos el 14 de septiembre, el segundo trabajo va a ser, tengo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Les voy a dar 4 semanas. 1, 2, 3, 4. Me lo van a entregar el 19 de octubre a las 24 horas. El 19 de octubre. 19 de octubre. Todos los que entregan en la fecha aspiran al 7. Los que no entregan en la fecha, siempre les bajo un poquito, ¿ya? Entonces así, los que entregan en la fecha pueden llegar a la nota máxima. Por eso es que se los doy con tiempo, para que ustedes se organicen en los tiempos. Ya les voy a explicar eso. Tercer trabajo. Tercer trabajo. Se llama el capítulo, es otro video. Mire, no lo voy a hacer leer tanto, solamente les voy a hacer leer un capítulo de un libro. El tercer trabajo se llama Apocalipsis, también de Morgan Freeman.
exactamente lo mismo. Primera página, descripción, segunda página, reflexión. ¿Ya? Y ese trabajo va a quedar para 19 de una, tres, tres. Tengo una, dos, tres, cuatro. Para el 23 de noviembre, 23 de noviembre, el 26 debería ser nuestra última clase y cerramos el año. Preguntas, dudas. Aquí Pamela envió ya el mal, ahí está el video, ya está listo el video en el WhatsApp. Excelente. Y el Apocalipsis está ahí también el episodio. Ya, gracias Pamela. Entonces ahí tenemos los dos videos que ustedes tienen que ver y tenemos, ahí la Rosita mandó foto del, del, de la lámina. Y el libro está más arriba por si acaso, ¿ya? El libro está más arriba. Bien. ¿Por qué les doy las fechas con tiempo y ya saber todo lo que van a hacer? Son 3 trabajos en el semestre, no tienen nada más que hacer. Eso es lo que tienen que hacer para poder ustedes aprobar su asignatura. Ustedes se organizan en los tiempos. Por ejemplo, si usted avanza con Morgan Freeman y lo hace en una semana y lo tiene listo en una semana, comienza el tiro con el otro. Porque con Hans Hume tienen que leer y ahí tienen que leer un poco más. Por lo tanto, ustedes avanzan con el segundo trabajo y se podrían demorar un poco más porque tendrían que leer, ¿cierto? Y después desarrollar. Por eso lo puse al medio también. Por eso lo puse al medio. Entonces, Morgan Freeman, la primera tarea, le va a ser fácil. Se va a sentar, va a disfrutar el video, lo va a pasar bien, va a tomar algunos apuntes y va a desarrollar rápido el trabajo. Pero con Hans Kuhn es un capítulo bellísimo, pero necesita tiempo de lectura. Entonces se lo dejé en el segundo espacio para que ahí se concentre un poco el que usted se apriete un poco en el tiempo y trabaje un poquito más duro. Y después ya, terminar el semestre, va a estar más relajado porque solamente tiene que ver otro video y hacer el trabajo. Así lo pensé. Considero que es, que es una buena forma de poder entregar sus trabajos y disfrutarlos. Estoy seguro que lo van a disfrutar y lo van a poder terminar bien. Ahora, díganme su opinión. ¿Está bien? ¿Está claro lo que le estoy exponiendo? ¿Tienen alguna duda? Clarísimo. ¿Sí? Ya. Pablo dice que está claro. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Tiene alguna duda? ¿Es muy poco? ¿Les doy otro trabajo? No, ahí nomás, po. Ahí nomás, ¿está bien? Uno por mes. Tienen todo el mes para poder Claro. organizarse. Si están estudiando otra asignatura, se organiza dentro ahí Pero lo bueno es que ya tiene la visión del semestre. La visión del semestre. Usted organiza sus tiempos ahora. Ya, ¿necesito alguna otra opinión? ¿Tiene alguien otra opinión? ¿Le parece bien? Sí, ¿Le pastor. parece? Súper, Buenas pastor. noches. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Me conecté tarde
Y a pesar de lo tarde, está bastante claro la asignación, pues, lo que vamos a desarrollar, ¿no? O sea, de verdad que he escuchado algunas cositas así de, no sé si es él el autor o él lo que hace es narrarlo, ¿no? Morgan Freeman. Pero bueno, vamos a ver lo que usted dice, ¿no? Describir qué es lo que contiene el video y luego reflexionar sobre ese contenido. Yo creo que es bastante claro, pastor. Ya, gracias, hermano Arturo. Qué bueno que me lo dice usted, porque como ya lo conozco, sé que eh, em, tampoco quiero que sea recargado, ¿me entienden? No quiero que sea recargado, quiero que sea eh, que, que esta asignatura se apruebe de manera adecuada, pero sin recargar demasiado, sino que intentando ser también un poco condescendiente con ustedes. A lo mejor usted me dice, pastor, usted en realidad no es tan condescendiente, porque son, es un trabajo por mes nomás, es un trabajo por mes. ¿Alguna otra opinión? Daniela Zapata, ¿qué te parece? Bien, pastor. ¿Sí? Sí, ¿Lo sientes bien? sí, yo creo Entonces, que es como 3 trabajos está bien. ¿sí? Uno por mes, usted organiza los tiempos. Como les digo, los videos se les va a hacer fácil porque ustedes van a ver el video, no tienen que leer, van a ver el video, van a tomar apuntes y después van a reflexionar. En el segundo trabajo ahí tienen que leer, ¿ya? Una lectura, le estoy dando una lectura en el semestre, una lectura en el semestre, pero una lectura súper bella, muy importante, pero una. Y tiene que hacer lo mismo, describir y reflexionar. Y un último trabajo, ya más relajado también, otro video que ver. Estoy seguro que se van a ver la serie al ver a Morgan Freeman. Se van a ver los que no han visto la serie van a ver la serie. Porque no son los videos que conduce Morgan Freeman son, no sé si son dos temporadas como de 10 cada una. Así que ustedes van a ver dos solamente, pero muy interesante. Yo ya las revisé, ya, de hecho también vi gran parte de la serie. De hecho hice lo que ustedes están haciendo con la mayoría de los videos de Morgan Freeman. Yo hice esos trabajos, hice la síntesis, porque es muy interesante. Se aprende mucho. ¿Qué consejo les doy? Eh, Uno de los consejos más importantes que creo que necesitan saber es que tienen que desprenderse un poco para poder, tienen que ponerse en el lugar de las personas religiosas o de las religiones a las cuales se está estudiando. O sea, debemos intentar mirar desprejuiciadamente. Ese consejo les podría dar. Mirar desprejuiciadamente, porque si usted mira desde la mirada cristiana muy prejuiciadamente, entonces a lo mejor se va a enojar y no va a querer ver los videos. Pero yo sé que ustedes no son así. Ustedes van a mirar desprejuiciadamente, van a conocer esas religiones desde la mirada de un conductor, como Morgan Freeman en este caso, y van a conocer también la mirada de Hans Kuhn, ¿ya? Y van a conocer, y vamos a conocer todos estas religiones, ¿ya? Entonces, una mirada desprejuiciada, una mirada de manera de intentar comprender desde la empatía, desde su mirada, desde su postura, desde la postura de un hinduista, por ejemplo, conocer su religión, ¿ya? Eso nunca llega a ser 100% así, pero uno pudiera intentar hacerlo desprejuiciadamente. Es como ser un observador participante. Un observador participante eh, eh, no, en la reflexión usted ya va a hacer sus apreciaciones a partir de lo que estuvo mirando. Pero al enfrentarse al video, la idea es que usted
se desprenda un poco de aquello para poder introducirse en temas que no son muy conocidos para nosotros. Muy bien, le di tiempo a esta parte porque para mí es muy importante porque con esto ustedes se evalúan y esto es parte del aprendizaje que ustedes van a tener con el libro y con los videos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a revisar, algunas conceptualizaciones, ¿ya? Vamos a revisar algunas conceptualizaciones para ir enmarcando un poco nuestra, eh, nuestro curso. Religión, etimología, religión. Cuando hablamos de religión, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de religión, porque nosotros, por ejemplo, la mayoría de los evangélicos no hablamos de religión. Y señalamos de que nosotros no somos religiosos no tenemos una religión, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de religión, ¿de qué hablamos? Decimos, aquí hay una definición que voy a leer. Dice, eh, del latín religio o religionis, formándose a partir de tres elementos, el prefijo re, que expresa repetición, re de repetición, y por ende firmeza e intensidad. Asimismo acompaña el verbo ligare, señalando la palabra ligar, sobre la idea de estrechar un vínculo, ligar, de estrechar un vínculo, entre paréntesis, indicar que algunos autores tienen preferencia en lugar de ligare por el verbo legere, que se refiere a leer. Ahí hay una distinción entre ligare y legere, ¿ya? Fíjese que ligare tiene la idea de estrechar vínculos y legere tiene la referencia a leer de manera cuidadosa, a leer con respeto, a leer de forma minuciosa algún estudio de las sagradas, de las escrituras sagradas, cierra el paréntesis, y finalmente se completa con el sufijo on, tomado del latín o onis, propio de la estructura de la palabra para proporcionar la acción. La acción. Entonces, ahí tenemos la acción y el efecto de, de ligare, de religare. De esta manera, su sentido etimológico, religión comunica, ¿qué comunica? Comunica vínculo existente entre el hombre y una o varias divinidades. Ahí tenemos entonces una primera aproximación de la palabra religión. ¿Qué entendemos por religión desde la etimología? Desde la etimo. ¿Ya? Muy bien. Ahora les voy a citar las, las definiciones que presenta el libro. Las definiciones que presenta el libro que tenemos que ir leyendo de manera que ustedes vayan avanzando de a poquito. La historia de las religiones de Manuel Guerra Gómez, ¿ya? Yo lo tengo lo imprimí porque no lo tengo en texto, pero lo tengo impreso. Entonces, estas son las definiciones que Guerra pone en su texto, ¿ya? Guerra señala tres definiciones por lo menos. La primera, religare, religar, atar, expresivo de la vinculación del hombre con Dios, dice. Es la propuesta, y aquí esto es muy interesante porque aquí nos cita de dónde viene esta definición. Y él dice que viene de Lactancio.
Y Lactancio es un escritor de los tiempos de la patrística, ¿ya? Entonces, aquí tenemos aquí podemos decir cómo la patrística, los padres de la iglesia, miraban, entonces, se miraban en torno de la religare, ¿ya? Y ahí está la cita, entonces. Divinae Institutiones 4:28. El autor nos pone la cita de Lactancio cuando habla de religare. Eso es muy interesante, ¿ya? Porque el escritor nos está ayudando a comprender cómo esta palabra ha venido en el tiempo y cómo pasa por la patrística, cómo pasa por los padres de la iglesia, cómo los padres de la iglesia empiezan a institucionalizar ciertos conceptos. Luego, en el punto B, tenemos a religere, reeligere, entre paréntesis, que significa volver a elegir a Dios, de quien el hombre se había separado por el pecado. ¿Dónde está esto? Esto es muy interesante, ¿ves? Porque el autor, por eso es que es interesante que ustedes lean el capítulo, ese capítulo y vayan repasando conmigo, que yo estoy leyendo con ustedes este texto de Manuel Guerra, que me ayuda a comprender la temática. San Agustín, otro padre de la iglesia. San Agustín, entonces, en sus Retractaciones, en el 1.13, 9, en La ciudad de Dios, también es un texto de San Agustín, en el capítulo 10, habla de entonces de religere, volver a elegir a Dios, volver a acercarse a Dios, volver a buscar a Dios, de quien el hombre se había separado por causa de el pecado. ¿Ya? Otra cita que hace Guerra en su libro dice relinquere, relinquere. Dice que relinquere es en cuanto a lo religioso, lo sagrado, se deja como alejado, separado de nosotros. Los hombres comunes, en su uso profano, entre paréntesis, Siervo Sulpicio en Macrobio, en el siglo IV después de Cristo, en Saturnalia. Tenemos otra cita. Masurio Sabino propone que lo mismo al mismo tiempo que aconseja entrar en los templos, lugares religiosos por excelencia, con pureza y conforme al ceremonial o ceremonial, ya no al modo profano, según Gelitz Noeles Atticae 4:9. Entonces, Manuel Guerra nos ayuda a comprender la conceptualización de la palabra religión. ¿Qué entendemos por religión? ¿Qué se entiende por religión cuando se estudia, en este caso, religiones comparadas? ¿Ya? Muy bien. Ahora revisemos un poquito eh, movimiento religioso. Movimiento religioso. ¿Qué se entiende por movimiento religioso? Según José María Bahamonde, en su texto Nuevos Movimientos Religiosos, ya aquí cambiamos la perspectiva, salimos de la patrística y nos vamos ahora a los estudios de sociología, a los sociólogos, a los que sistematizan temas, distintos temas. Aquí es el tema religioso. ¿Y cómo se puede comprender un movimiento religioso contemporáneo? Es un grupo social, dice José María Bahamondes. Es un grupo social que combina elementos sociológicos, psicológicos y religiosos, caracterizado por prácticas que pueden incluir técnicas de persuasión coercitivas, diferenciándose de religiones tradicionales por su estructura totalitaria o carismática. ¿Ya? Se destaca la necesidad de profesionales que se diferencien actos administrativos para gestionar fenómenos sociales,
como estos movimientos bajo el principio de legalidad, etcétera, etcétera. Ya, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos que los movimientos religiosos contemporáneos son grupos sociales que combinan elementos sociológicos, psicológicos, religiosos, ¿ya? Incluye técnicas de persuasión coercitiva. La palabra coercitiva tiene que ver con la obligación, con la obligatoriedad. O sea, te obligan persuasivamente, ¿ya? Y se diferencia de las religiones tradicionales, ¿ya? Porque tienen, estos movimientos religiosos contemporáneos tienen una estructura totalitaria o carismática. Utilizan lo carismático, utilizan lo autoritario, lo utilizan en sus tipos de movimientos religiosos. Vendría siendo un movimiento religioso contemporáneo. Eileen Berker, citado, ahí está la página web que estamos citando, la búsqueda de certidumbre en la modernidad actual, el caso de nuevos movimientos religiosos, señala que los movimientos religiosos contemporáneos son agrupaciones que emergen para ofrecer soluciones espirituales o prácticas a las demandas de la modernidad. O sea, se sitúa en un marco de tiempo, el tiempo es la modernidad, o sea, el tiempo actual, ¿cierto? Y dice que ofrecen soluciones espirituales y o prácticas, ¿ya? Eh, Desarrollo personal o búsqueda de certidumbre, a menudo con líderes carismáticos, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos otra aproximación. Y José Amando Roble, 2022, en su libro Pluralismo religioso en el mundo contemporáneo, señala que un movimiento religioso contemporáneo es una expresión de pluralismo religioso moderno, caracterizado por la diversificación de creencias que no necesariamente funcionan como cosmovisiones integrales, sino como fuentes de sentido personal. Como que, entonces, aquí Robles señala que existe pluralismo y existe también y que van enfatizados al sentido personal, al individuo de cada persona, al individuo. Como van direccionados estos movimientos, se direccionan a la necesidad personal de cada individuo de que están dentro de ese movimiento. Y no integran todo, no es integral el movimiento religioso contemporáneo, sino que fragmentariamente atiende ciertas necesidades del individuo. Y uno más, Beyer, señala en su libro Religión y Práctica Religiosa en América Latina, los movimientos religiosos contemporáneos son grupos o escuelas de pensamiento que se separan de religiones tradicionales, adaptándose a contextos sociales modernos y respondiendo a necesidades espirituales específicas. Similar a lo que decía Robles, ¿ya? También tiene ahí similitudes en su forma de expresar lo que es un movimiento religioso contemporáneo. En síntesis, un movimiento religioso contemporáneo se refiere a un conjunto de creencias, de prácticas, de organizaciones que emergen en un contexto actual, a menudo en respuesta a cambios sociales, culturales y políticos. Estos movimientos pueden surgir como una reacción, surgen como una reacción, como una crítica, surgen como una reacción a la modernidad, surgen como reacción también a la secularización o a la búsqueda de identidad espiritual en un mundo globalizado. Se caracterizan entonces por su dinamismo, su capacidad de atraer nuevos seguidores y su tendencia a desafiar
las tradiciones religiosas establecidas. Aquí tenemos entonces ya una forma más sintetizada de cómo conocer un movimiento religioso contemporáneo. ¿Ya? Se separa de las religiones tradicionales, conforma un movimiento más sui generis, responde a las necesidades personales y es una reacción a la cultura predominante, es una reacción a la secularización, ¿ya? Y anda en búsqueda de suplir las necesidades espirituales de las personas que buscan este tipo de movimientos. Algunas características principales dentro de los movimientos religiosos contemporáneos: la innovación, introducen nuevas creencias, reinterpretan las existentes, son siempre cambiantes, ¿ya? Diversidad, pueden abarcar una amplia gama de prácticas, creencias, a menudo fusionando elementos de diferentes tradiciones. Movilidad, suelen contar con estructura organizativa flexible que permiten una rápida expansión, un rápido cambio, transformación, modificación de sus creencias. No tienen algo estable y tienen un compromiso social. Muchos movimientos contemporáneos entonces están involucrados con causas sociales, con causas políticas, buscando cambios en la sociedad. Algunos ejemplos de movimientos contemporáneos: la nueva era, que combina creencias espirituales, tiene prácticas esotéricas, tiene enfoques de autoayuda, bienestar personal, se centra en la espiritualidad individual y conexión con el universo. Ahí tenemos un ejemplo claro de movimiento contemporáneo, movimiento religioso contemporáneo. También tenemos la cienciología de Hobart. También tiene una serie de enseñanzas, prácticas, buscan la mejora personal, una comprensión espiritual en su movimiento. Tenemos otras más. El movimiento de la prosperidad también viene siendo un movimiento religioso contemporáneo, eh, que están, que están a veces, eh, eh, están un poco ahí sincretizadas con movimientos cristianos, que promueven la idea de que tienen prosperidad material, ¿cierto? El éxito personal, enfatizan la espiritualidad y el bienestar económico. Ese es su centro, ¿ya? De repente hay iglesias que se consideran evangélicas, pero que están en este tipo de movimiento, ¿ya? Que a lo mejor ni siquiera se dan cuenta, o sea, son poco críticos consigo mismos o críticos con su propia fe, no se dan cuenta que no están en una iglesia cristiana evangélica, sino que están en un movimiento religioso contemporáneo. Tenemos el movimiento de Hare Pastor, Krishna, ¿sí? eh, estaba pensando que tal vez el mismo hecho de que sea como un movimiento hace que la gente tal vez no lo tome tan en serio o como que es algo También, tan grave. Porque exacto, cuando leí, por ejemplo, lo del New Age, a mí me parece mucho que nadie, nunca he escuchado a nadie que diga, no, yo soy del movimiento New Age. Pero uno habla con cualquier persona que no sea cristiana y todo es eso, todo es bienestar personal, todo es esoterismo, todo es conexión con el universo. claro, Estamos muy claro, metidos en eso, en verdad. sí. Y ahí nosotros vamos a tener que reflexionar, a partir de este curso, nos tiene que llevar a reflexionar eh, de cuánto es la necesidad espiritual de las personas que necesitan buscar esa satisfacción espiritual. Entonces, como las iglesias hoy día tradicionales no entregan a ese tipo de, no, 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 no tienen no son capaces de actualizar eh, la fe en Jesucristo, la gente busca este tipo de movimientos. Otra cosa también es porque las iglesias están desprestigiadas incluso.
está muy desprestigiada. Buscan movimientos light, buscan movimientos donde no se identifiquen con movimientos evangélicos o cristianos. El otro movimiento, estábamos diciendo, los Hare Krishna, también, este movimiento también promueve devoción, también promueve esta espiritualidad, esta búsqueda de querer saciar esa necesidad espiritual en la vida de las personas. Y también está el movimiento de reconstrucción judía, eh, que en los últimos tiempos como que ha ido en incremento de querer entonces revalorar el- esta, esta, esta creencia de un judaísmo moderno, contemporáneo, que no tiene relación con el verdadero judaísmo propio de la religión, que ya lo vamos a ver, y a veces las iglesias evangélicas, algunas, entran en este afán de querer ser cristiano, judío, y hacen ese sincretismo también, eh, tratando de querer fusionar estas religiones sin darse cuenta que lo que están haciendo en realidad es una especie de movimiento religioso contemporáneo y a lo mejor no una iglesia verdaderamente cristiana. ¿Ya? Muy bien. Pastor, ¿Sí? ¿podríamos incluir ahí la teología de la liberación? Yo considero que fue un movimiento potente, igual dentro de la Iglesia Católica y permeó también la Iglesia Evangélica. En su época, ahora ya es parte de la historia. Eh, ahí vamos, claro, por eso es que estamos dando los marcos de referencia para ver cómo. Si estas definiciones nos ayudan para decir, la teología de la liberación podría caber en un movimiento religioso contemporáneo o podría caer en parte de la disidencia de una iglesia cristiana o podría caber en lo que ahora vamos a ver, es como en la secta, en una secta propiamente tal. ¿Qué entendemos por secta? Me ¿Podría interesa entrar que en el neopentecostalismo una teología claro. de la liberación? Entonces, por eso le estoy, y esto es para que ustedes también puedan indagar. Ya, esto no es la última palabra, ustedes pueden indagar. Y lo importante es tener una mirada de cómo poder definirnos y hacernos las preguntas. Por ejemplo, le hago la pregunta, no, sin necesidad de responderla, sino una pregunta retórica solamente. Eh, la iglesia adventista, por ejemplo. ¿La iglesia adventista es una secta? No sé. ¿Cómo vamos a definir secta para poder definir qué movimientos o qué grupos van a caber en el movimiento de secta? ¿Qué grupos van a caber en los movimientos contemporáneos? ¿Y qué grupos van a caber? Yo, ¿Me entienden? Entonces necesitamos tener por lo menos un marco. ¿Ya? yo creo que cualquier religión que tenga aparte de la Biblia otro libro sagrado o de guía es una secta. Por eso, tenemos que ver cuál va a ser nuestro marco. ¿Ya? Por ejemplo, tú ahí tendrías un parámetro. Tú dices, ya, mi parámetro es que si tiene otro libro, ya es secta. Eh, a lo mejor queda muy limitado. Veámoslo. Y estamos Posiblemente. viendo, y estamos viendo a los teóricos. Por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, Ernesto Troeltsch, uno de los grandes cristianos y sociólogos que aportó a la historia de la iglesia, y él nos ayuda un poco a comprender. ¿Qué dice él? Dice, una secta religiosa es un conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta que representa una sección o un sector desprendido de una tradición mayor, a menudo caracterizada por un rechazo a la ortodoxia establecida y su énfasis en prácticas más estrictas o puras. Esta definición derivada de la sociología de la religión destaca cómo las sectas surgen de cismas internos y mantienen tensiones con la sociedad o iglesia madre, atrayendo a miembros marginados
que buscan autenticidad espiritual. Mire lo que dice Trelch en su Pastor, texto de Social. Sí, pastor, de acuerdo a esta definición, para los judíos nosotros somos secta. Hasta el día claro, de hoy el cristianismo es una secta. claro, Y de acuerdo a esa definición, frente a la religión judía, calzamos perfecto con la definición claro, de secta, claro, claro, porque es esa religión madre y la claro. persecución por eso, por una secta. El catolicismo viene siendo una religión madre y todos los movimientos posteriores vienen siendo sectas. Muy bien. Sí. Ejemplo, aquí solo a manera de ejemplo, los Amish, que se separaron de los menonitas en el siglo XVII, enfatizan una vida simple, apartada de la modernidad. Los testigos de Jehová, originados en el siglo XIX como un grupo adventista disidente del protestantismo, conocido por su rechazo a las transfusiones de sangre y del servicio militar. Ejemplo de sexta. Max Weber, otro gran sociólogo, de Sociology of Religion de 1922. Una secta, dice Weber, Weber es el padre de la sociología, lo dijimos en una clase tiempo atrás. Una secta religiosa es un pequeño grupo evangélico que se separa de una religión establecida para protestar contra lo que percibe como corrupción o liberalismo en la fe original, reclutando miembros por conversión y adoptando una postura radical hacia la sociedad secular. Esta definición enfatiza su rol como movimiento de protesta religiosa, donde los miembros buscan perfección interna y rechazan la integración con el Estado o la costumbre dominante. Ejemplo, a manera de ejemplo, los cuáqueros, por ejemplo, vendrían siendo, según esta definición, secta. Los adventistas del séptimo día, según esta definición, vendría siendo secta. ¿Se dan cuenta? Va a depender de de la definición que adoptemos. Por eso le estoy presentando varias. No, no estoy presentando una y digo, esta es la correcta. No, 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 no. No, no. Aquí usted va, incluso podría buscar otras definiciones. Estoy mencionando solamente algunos. Por ejemplo, John Stone, en su libro Religion in Society, de Sociología de la Religión del 97, dice, una secta religiosa es una organización pequeña y secreta que mantiene una alta tensión con la sociedad circundante, caracterizada por creencias exclusivas, control estricto sobre miembros y un líder carismático, a menudo vista como herética por la religión principal de la que se desprende. Esta definición sociológica resalta su rechazo a las normas sociales y su enfoque en salvación privilegiada. Ejemplo de secta, los mormones, ¿ya? Que comenzaron con un grupo disidente en el cristianismo del siglo XIX con Joseph Smith. La cienciología también viene siendo una secta del siglo XX, también. Y una más, ¿qué hora es? Ya, pasamos. Wilson. Una secta religiosa es un grupo de personas aglutinadas por seguir una doctrina particular separada de una religión mayor, que enfatiza creencias extremas o heréticas y exige compromiso total, a menudo liderada por figuras autoritarias y en conflicto con autoridades seculares. Ejemplo, los davidianos de la rama. El nombre davidiano viene de David Koresh, ¿ya? Un grupo apocalíptico disidente de los adventistas del séptimo día del siglo XX, conocido por el asedio del Huaco en el 93 y en el Templo del Pueblo, liderado por Jim Joint, que culminó en un suicidio mayor en 1978. ¿Se acuerdan? Terrible Jim Jones. Claro, ahí tienen. Muy bien. Este, este, este capítulo tenía que ser importante porque necesitamos tener ciertos parámetros, ¿ya? No estamos dando un parámetro definitivo. Solamente les estoy dando a conocer que existen diversos parámetros para eh, medir, mirar, tener conceptualizaciones. Pablo Muñoz.
Sí, doctor, buenas noches a todos los que nos haya saludado anteriormente. Encuentro súper interesante esta antología de definiciones de, de lo que es una secta, porque, bueno, la mayoría de los que están aquí saben que yo me congrego en una congregación bautista, soy bautista. Y el año pasado mi esposa estaba estudiando con las hermanas un libro que se llama Los Bautistas, ¿quiénes somos y qué creemos? Escrito por un pastor chileno, ¿cierto?, de Viña del Mar. Y, y yo quedé, como soy convertido hace pocos años, me interesó, pues dije, ya, esto tengo que leerlo. Entonces empecé a leerlo y cuando llegué a la definición de secta, la encontré también como un poco radical. Y mi esposa igual decía, no, eso está bien, porque esas son las sectas y qué sé yo. Pero es súper importante considerar el punto de vista de donde uno está mirando bajo esa definición, bajo ese paraguas, porque si uno es honesto, y una secta, básicamente, o sea, independiente de todas las definiciones, pero todas como que convergen en esto, es una rama que se separa por disidencias de la rama, de la rama madre, y que en algunos casos tiene un liderazgo que es muy autoritario y sobre la comunidad, qué sé yo, y otros rasgos más. Entonces, si uno lo mira así, eh, todos nosotros los cristianos protestantes somos, en ese sentido, somos una secta desde el punto de vista católico. Y todos los que han derivado de nosotros también son sectas. O sea, entonces, la definición es súper importante esto de conocer y enriquecernos con nuestro vocabulario, yo lo valoro mucho, y darle a las palabras el significado que tienen porque nos ayudan también a entender mejor ciertos conceptos y a unificar esos conceptos. No sé si me voy a entender, pero encuentro muy valioso este repaso de definiciones y me hace mucho sentido por lo menos la visión que había desarrollado al respecto. Así que muchas gracias, Pastor. Gracias, Pablo, muy bien. Justamente no quiero ser sectario y autoritativo en mis definiciones de secta. Les voy a dejar la última palabra a ustedes. No como el Muy bien. fariseo Pablo Marchán. Le vamos a dar la palabra a Lina primero, Pablo. Lina, Gracias, pastor. Bueno, tengo dos inquietudes. La primera, nosotros vamos a ver, pues entiendo que esto fue como decir algo como un marco conceptual, ¿cierto? Porque obviamente tenemos que tener claro qué vamos a entender por religión, pues si vamos a estudiar religiones comparadas, ¿cierto? Porque de claro, ahí pues van a salir los elementos que nos va a permitir diferenciar una de otra, pienso yo. Pero entonces, vimos primero etimológicamente qué significa o qué entendemos más bien o de dónde se originó la palabra religión para poder comprender más ese concepto de religión. Vimos solamente, creo que uno, dos o tres, digamos, definiciones. Pero después vimos el de los nuevos movimientos religiosos, entonces ahí, y después el de secta. Entonces ahí me confunde un poquitico porque no estoy clara si lo que vamos a ver acá, lo de sectas y religiones, eso sí, porque así se llama el curso, religiones comparadas y sectas. Pero no sé si también aquí vamos a ver nuevo movimiento religioso, ¿cierto? Primera pregunta. Y si es que vamos a ver religiones, sí, también para mí sería como importante como entender usted, pues no usted como tal, sino desde dónde, obviamente como quien está liderando, orientando pues el curso, obviamente pues tiene que asumir una posición epistemológica, guste, le o no le guste, o así nos quiera, digamos, dar todo el marco, como para que nosotros también, digamos, nos ubiquemos. Cada uno verá dónde se ubica, pero pues, a mí me parecería importante saber cómo qué definición de religión pues va a coger y desde dónde se va a parar para poder ya digamos adelantar el curso. Porque por ejemplo uno mira sin ser digamos muy y voy con una definición sencilla, el del RAE, de la RAE. Religión, conjunto de creencias acerca de la divinidad, sentimientos de veneración, normas morales y prácticas rituales, por ejemplo, ¿cierto? Porque la que vemos, la que usted nos da es
que etimológicamente hablando comunica el vínculo existente entre el hombre y una o más divinidades y queda como, ahí creo que queda como muy etérea, ¿cierto? Como que es entonces, ¿cuáles son los elementos? Yo no sé si eso de pronto lo vamos a ver más adelante y esto apenas es una primera entrada. Muchas cosas, pastor, discúlpeme, pero es que me voy emocionando. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera idea, te doy al tiro la palabra Marco Luna ahí. La primera idea es que despertar inquietudes en ustedes. Eso es lo primero, despertar entusiasmo por la asignatura. Y también darnos cuenta que somos completamente pequeños y nuestro conocimiento es completamente limitado. Y eso entonces nos ayuda a declararnos ignorantes frente a lo que estamos y lo que queremos es aprender. Y yo les sugiero aprender desprejuiciadamente. Y en relación a lo más ya personal, la idea es que en el diálogo y en la conversación de estas 15 clases, iremos entonces eh, iremos entonces entregando desde, desde, desde una, desde una mirada ya más existencial, desde una mirada más profesional, de una mirada más pastoral también, iremos viendo la asignatura. Tiene esos elementos, ¿ya? Pero lo importante es que el diálogo nos ayude, en la conversación, el diálogo nos ayude a, a ir comprendiéndonos unos a otros en nuestra comprensión de las religiones comparadas. Así que no hay nada definitivo todavía. Lo único que está definitivo en este minuto es que vamos a ir intentando seguir el programa de estudio y ahí en el programa de estudio vamos a ir conversando ciertos temas que nos van a llevar a ciertas definiciones. Ahí vamos a definirnos y vamos a decir, bueno, aquí esta mirada va a ser esta mirada. Otro podrá decir, mire, esta mirada podría ser también por este lado. Y el diálogo nos va a ayudar a relacionarnos, a integrarnos. ¿Ya? Tengo a Marcos, a Luna y a Jorge. En ese orden. Profe, tenemos un problema con Marco. Siempre pensamos tan diferente. Es que, no sé, yo pienso que, pero bueno, es la segunda clase recién, quizás como bien usted dice, Mm. al ya andar más este camino, quizás voy a tener otra opinión. Pero hasta ahora pienso que, con respecto a la secta, no sé si se pudiera escoger una definición, porque finalmente es algo tan desde la perspectiva de cada persona. Me acuerdo una vez estábamos en un viaje misionero muy especial en el en la ¿cómo se llama? Peregrinación Santiago de Compostela, allá en España, que es no sé si, que le llaman el Camino de Santiago, que es una peregrinación católica como en esencia, o desde sus orígenes, pero la verdad que se ha vuelto en un camino espiritual, donde van personas de todas las religiones o incluso ateos, para encontrarse como con su espiritualidad. O encontrarse con el verdadero Dios, eso fue. Y ahí yo casi me desmayé un día de que una señora española nosotros no le alcanzamos ni a decir que éramos cristianos evangélicos y menos mal, porque ella dijo que nosotros empezó a hablar de los evangélicos que eran una secta y yo me acuerdo haber quedado pero tan sumamente impactada y después lo compartí, porque yo estaba en una escuela misionera, entonces pues lo compartí en la escuela y nos decían allá de que en verdad en Europa, sobre todo en España, se considera a los evangélicos como una secta. Pero me acuerdo que a mí, no sé, yo dije, no, no puede ser, no sé, es verdad. Pero en el fondo es todo depende de la perspectiva. Entonces, aquí tenemos el debate con Marco que yo creo hasta ahora que no sé si yo creo que no se puede definir, o sea, decir esta es la definición correcta, porque finalmente va a depender del punto de vista y la cosmovisión de cada persona. Entonces ahí, no sé si tú quieres sumar algo. Y después quiero contar una experiencia sectaria que tuve. Muy bien, muy bien. No, yo pienso que tiene que haber alguna, o sea, debemos situarnos en una posición, eh, digamos, desde la verdad bíblica que entendemos como protestantes, porque eh, casi todas estas definiciones de secta, como dice muy bien la compañera Pamela, nosotros como pueblo evangélico cristiano caemos dentro de esa definición pero muy bien. Entonces, es por eso que llama harto la atención. Yo me imagino que se va a desarrollar en el Mm. curso
y se logró el objetivo de captar nuestra atención. Así que ahora viene una En- consulta claro, entramos anécdota. como secta y vamos a salir siendo... No sé qué vamos a salir siendo. Sí, y Muy me bien. gustaría contar una experiencia que tuve hace no mucho tiempo, creo que fue hace como un año atrás. Resulta que nosotros hace 3 años atrás aproximadamente estábamos de vacaciones en el sur y fuimos a la parcela de unos amigos de mis tíos. Y resulta que como que tuvimos mucho feeling, como se dice, con la doña de casa. Carolina se llama. Bueno, no sé si puedo decir nombres, pero bueno, ya lo dije. A nadie le y bueno, nos llevamos muy bien y luego durante el año de vez en cuando, no sé, pues compartíamos algunos versículos o algunos videos, como bien, no sé, bacanes. Entonces yo, y a veces oraba yo por ella, y yo pensé que ya había como un avance espiritual en cuanto a su cercanía a Jesús. Y bueno, el año pasado recibo una llamada. eh, fue el antepasado, porque me acuerdo, claro, las mujeres como somos detallistas, ella me escribe y me dice, Luna, se cumplió el tiempo. Yo como que no, me lo dijo sin contexto, entonces no agarré mucho. Y me dice, te voy a llamar. Entonces yo me imaginé y dije, más o menos se cumple un año que nos conocimos. Entonces, cuando ella me dice, Luna, ¿te diste cuenta? Se cumplió el tiempo. Y yo le dije, sí. Y luego ella me empieza a hablar de la Biblia, me empieza a hablar de cómo Dios estaba trabajando en mí, me dice, me empieza a hablar muchas cosas, fue como una hora que ella habló, eh, y bajo mi punto de vista, yo entonces le decía, sí, amén, bien, que sí, Dios está trabajando en mí con respecto a eso. Ya estábamos casados con Marco, entonces, no sé, muchas cosas, y yo todo el rato le decía amén a lo que ella decía. Y de pronto me dice, bueno, llegó el momento, se alinearon los planetas, es hora de que te vengas acá a la parcela, porque tú y yo vamos a liderar juntas esta, no me acuerdo la palabra que yo usaba, pero como esta comunidad. Lunar. Y porque tú, en el mes que naciste, tu signo zodiacal, y ahí como que ya no dejé de decir. Pero a mí lo que me impacta es que cómo, bueno, finalmente ya me estaba invitando a ser parte de esta comunidad, de esta secta, en el fondo jamás uso esa palabra, pero para ella era la iluminación, y no sé, me habló muchas palabras que ni cachaba. Pero también me habló mucho de la Biblia, me hablaba de Jesús, me hablaba del Espíritu Santo. Entonces toda la primera parte de la conversación fue muy, sí, amén, y después yo entendí que, o sea, para nada, íbamos para otro lado, súper lejano, y ella me decía, onda como que dejar a Marco, porque esta era una comunidad solo de mujeres, y que las mujeres somos como las que vamos a marcar como los últimos tiempos, antes de que Jesús venga y no sé qué. Yo quedé así, pero muy para embarrar, pero sobre todo por el sincretismo tremendo, porque de verdad que ella sabía mucha palabra de Dios de memoria, escuchaba incluso, siempre solía escuchar música cristiana, de adoración, entonces no sé, para mí fue una experiencia que me dejó muy impactada, de cómo, no sé, colapsó todo esto. Con la seguridad de ella que tenía. Hay una seguridad total, absoluta, Mm. pero yo nunca llegué al sur, Interesante. me quedé con Marcos. Sí, qué interesante. Es interesante, ¿te das cuenta? Es eso valida el curso de religiones comparadas. ¿Te das cuenta? Eso lo justifica, lo justifica. Jorge, Jorge y después Pamela. Y vamos concluyendo. Sí, bueno, hola a todos. Sí, como decía usted, pastor, igual que la hermana Lina María pensaba en las posturas, porque al final se acuerda que en la clase del año, del primer semestre, no me acuerdo, pero usted hablaba que muchas veces nosotros, según la experiencia y nuestra forma de comunicarnos, nuestro dialecto, es como nosotros vamos a vivir nuestra espiritualidad o nuestra forma de ver. Entonces, cuando vemos eso, eh, o nos pillamos con otras personas, todos tienen su postura y todos creen que tienen la verdad. Entonces, por eso es lo importante, decía usted, primero conocer nuestra religión, quiénes somos nosotros, pero también mirarlo a ellos como son. ¿Por qué? Porque si yo quiero plantar alguna duda a lo que ellos creen, tengo que saber en qué es lo que creen. Tengo que saber cómo ellos se mueven en este mundo para poder entender si realmente, no quiero que nadie se malinterprete, pero
para realmente entender si yo conozco lo que yo creo. No sé si se entiende, pero si yo creo en Dios, realmente conozco a Dios, entiendo a Dios. No que lo vaya a entender en su infinidad, pero en las cosas que me revela Él. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede venir alguien con argumentos más seguros, como decías en la luna, y a lo mejor voy a quedar dudando. Entonces, también es importante entender quiénes somos nosotros y si realmente estamos entendiendo quién es Cristo. Mm. ¿Por qué? Porque si no nos puede mover el piso cualquier persona que venga con seguridad. Y creo que es muy importante conocer todo este tipo de movimientos para saber a qué aferrarse o saber cómo tener argumentos delante de ellos, pues. Porque en el mundo, en cualquier parte, nos podemos pillar personas que piensan muy diferente y nosotros vamos a tratar de, no sé, pues de convencerlo con nuestros argumentos y a lo mejor a ellos ni siquiera les interesa porque ellos ya tienen sus convicciones. Por eso encontré muy, muy bueno la postura, doctor. Gracias. Ya, muy bien. Gracias, Jorge. Por eso es muy importante este curso. Por eso es muy... las definiciones que vayamos tomando en el camino nos van a ayudar para poder, primero, eh, nuestra fe se, nuestra fe se incremente, pero al mismo tiempo nuestro respeto por las otras personas y por las otras creencias también se profundice. ¿Ya? Pamela. Gracias, pastor. Bueno, primero en relación a los movimientos religiosos, yo veía que tiene mucho que ver con el tipo de sociedad y con el contexto que hay ahora socialmente, porque yo veía que la mayoría apuntan como al individualismo, pero tienen el caldo de cultivo por el tipo de pensamientos y contexto social que hay ahora. Entonces encuentran como el camino llano para eso, para entrar. Mm. Y yo creo que van a surgir muchas más por eso mismo, por el egoísmo, el individualismo que hay. Entonces, si todo lo centro en mi éxito, en que tú eres tu propio Dios interno, o sea, va a encontrar lugar. Ese Claro. discurso va a encontrar lugar en el tipo de sociedad que estamos siendo, en el tipo de la juventud, la mentalidad, el contexto de cultural que hay, la perspectiva de la sociedad que tienen las generaciones de ahora, va a encontrar ahí un nicho, tiene un nicho. Y yo creo Mm. que por eso mismo proliferan y van a seguir haciéndolo, porque tienen ahí una base que les sirve. Y en cuanto a lo de secta, yo pensaba y veía la definición, cómo podemos encontrar acá, yo decía, cómo podemos encontrar acá que el lenguaje crea realidades, porque nos acercamos o tenemos como un rechazo a la palabra secta, sin muchas veces Mm. saber qué significa, sin saber el significado de esa palabra, la rechazamos per se. Mm. Oh, no, no, no somos secta, Claro. pero al conocer la esencia de lo que es secta, yo creo que por eso esto es importante, porque es necesario, y si nos dicen secta, ustedes son una secta, nosotros después le podemos decir, si calzamos con esto, por esto y por esto. Y Claro. entonces, claro, pero que muchas veces, claro, tenemos los cristianos evangélicos tenemos como ese rechazo a la palabra secta, como que no, no, Mm. no, y nos defendemos de eso, Claro. pero al conocer realmente el origen, yo creo que hay que abrirse a eso de ir aprendiendo la etimología y poder comprender la esencia real y como decía el hermano, poder tener argumentos frente a eso. No soy Mm. secta por esto, y Mm. sí por esto, y con conocimiento y con base y, y, y no tenerle miedo a las definiciones y conocerlas, no rechazarlas Claro. porque sí, sino que poder comprender en su esencia. Eso, pastor. Mm. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La próxima clase nos quedó unas definiciones para ver que iba a concluir con esa definición en esta clase, pero no alcanzamos, que es la palabra herejía, herejía. Porque la palabra herejía es la que nos acerca más al texto bíblico. Entonces, ahí a lo mejor eso va a ayudar un poco para decir, la palabra herejía es la que va a definir si soy sectario o no soy sectario, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Eso quedó para la próxima clase. Así que, y de ahí vamos a arrancar entonces eh, con, con, con
con las religiones antiguas. ¿Ya? Teniendo ya una mirada más, eh, eh, un poquito ya más conceptualizada, vamos a entrar en materia. Es importante este paso. Hermano Arturo. Sí, pastor, no había levantado la mano, pero me pareció importante lo que mencionó el hermano Jorge, ¿no? Es decir, todo lo que hemos conversado yo creo que es pertinente, es importante que como cristianos nosotros podamos conocernos y pasearnos por todo esto, ¿no? Aun cuando algunas definiciones de pronto pudiéramos decir que sobre todo en la etimología, ¿no? Porque plantea como quien dice el juego al revés, ¿no? Porque el hombre no puede llegar a Dios de ninguna manera, ¿no? Entonces en las definiciones se plantea primero al hombre y luego a Dios, ¿no? Pero no es a eso lo que me quería referir, sino que al hecho de que se me vino a la mente con lo que el hermano Jorge dijo, ¿no? El entrenamiento que tienen los cajeros, las personas que se dedican al mundo de la banca, ¿no? En función de la cantidad de billetes falsos que hay, ¿no? Y es importante que nosotros podamos ver que ellos, o los que los capacitan a ellos, no se detienen en nada a conocer aquellos billetes que son falsos, ¿no? Que sino que se detienen de manera minuciosa a que ellos conozcan el billete verdadero y real, ¿no? Es decir, porque así puedan surgir cualquier cantidad de falsificaciones y si ellos conocen el billete real, indiscutiblemente que eso va a ayudarlos, ¿no? A identificar. Y por eso entonces el hermano hablaba de conocer a Dios, ¿no? Y se me vino a la mente el pasaje que Pablo escribe en Gálatas, y lo leo rapidito, pastor. Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjese bien lo que dice allí. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, de manera tal que todo aquello que no sea el evangelio verdadero, nosotros podemos considerarlo como secta, ¿no? Están apartados de la verdad fundamental. Eso, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí entonces se dan cuenta, vamos a ir de a poco, por eso es importante, de a poco y en el tránsito del curso, vamos a ir caminando hacia ir conociendo mejor nuestra propia fe y la fe y las creencias de del mundo en este caso, del mundo. Y por eso el programa está dividido desde África hasta América Latina, conociendo las distintas religiones. Así que hasta aquí dejamos nuestra clase de hoy. Damos gracias al Señor. Espero que están despertando las inquietudes, el deseo, el interés de poder sumergirse en este curso, que estoy seguro que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros.